Ahora vamos con esta segunda parte. Esa segunda parte se refiere al DML, que el DML es el Data Manipulation Statement. Entonces pasamos a la parte de de la inserción de los datos. Ya hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho el análisis de este primer acercamiento con respecto al problema. Luego de esto pasamos a un diseño conceptual, que es donde nosotros visualizamos de forma pormenorizada cómo se va a ver realmente en nuestra base de datos. Después de eso pasamos a un modelo lógico o un esquema lógico. En ese esquema lógico pues ya codificamos nuestra base de datos. Una vez tenemos ya creada nuestra base de datos, ahora vamos con la parte de la inserción de los datos. Entonces, la inserción de los datos eh, tiene una forma bien interesante dentro de la estructura de SQL. Entonces, la taxonomía para poder insertar un dato prácticamente es la que vemos acá. Nuevamente, si usted desea profundizar en estos temas, y los puede hacer específicamente yendo a este enlace de acá. ¿Qué es todo esto que aparece? Bueno, vamos a utilizar esa nomenclatura de acá, que es insert into el nombre de la tabla. Después de eso colocamos los nombres que corresponden a cada una de las columnas. Luego de eso colocamos las palabras que resaltan en azul, esas van inamovibles. Luego de esto van cada uno de los valores. Véase muy bien, columna 1 se refiere al valor 1, columna 2 se refiere con el valor 2, columna 3 se refiere con el valor 3. Y así sucesivamente para cada uno de los valores y así sucesivamente para cada una de las columnas que correspondan con nuestro diseño de nuestra tabla. Nosotros hemos diseñado 7 tablas, entonces vamos a hacer inserciones de diferentes elementos para cada una de nuestras tablas. Es decir, vamos a insertar tuplas, que una tupla prácticamente pues sería toda una fila. Para ello pues ya me he adelantado un poco, así que no tenemos que escribir nada de esto. Simplemente lo voy a ir describiendo. Todo esto ya se encuentra subido en el repositorio, que es en el repositorio, es en el apartado de la sesión número 12. Está todo a excepción de la tarea número 8 que usted debe desarrollar. Para la tabla de dispositivos, pues encontramos todos esos dispositivos de acá, Samsung con el modelo y las dimensiones o la diagonal de la pantalla. Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple, Garmin, Fitbit, Polar, Amazfit. Luego de eso tenemos toda esa serie de usuarios. Juan Pérez, María López, Carlos Ramírez. También tenemos la parte del sexo. Recordemos que ese lo vemos descrito dentro de la definición de nuestra base de datos como un solo carácter. Dicho de paso, si este carácter no corresponde con el que está dentro de nuestro valor multivaluado, va a explotar. La base de datos va a explotar y va a decir, no, yo esto no lo tenés definido, entonces no sé de qué me estás hablando. Revienta. Y sucesivamente para cada uno de estos, de cada una de estas tuplas. Tenemos también el peso y la altura de la persona. Este peso es en kilogramos y esta altura es en centímetros. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Luego empieza aquí lo bonito, porque acá solo tenemos nada más números y aquí es donde viene el trabajo de nuestra base de datos relacional. Ya vamos a ver más adelante cómo va a ser SQL para poder relacionar esto. Luego tenemos los deportes, solo tenemos esa serie de deportes de acá. Ciclismo, atletismo, natación, boxeo, crossfit y la parte de kickboxing. La parte de acá tenemos este archivo JSON, que es archivo JSON. Recordemos que un archivo JSON, pues, o un tipo de dato JSON, es un diccionario internamente, y un diccionario pues contiene una llave y un valor. Esa llave se llama URL y el valor pues es este URL de acá. Luego la tabla del workout contiene todos estos elementos de acá. Esta es la clave foránea, la llave foránea. La llave foránea para el workout es ID user. Entonces el usuario 1 tiene un heart rate, que es los BPS, de 140. O sea, el promedio del BPS de él fue de los latidos por segundo, medidos en minutos, pues fue de 140.
¿Cuántas calorías quemó en este workout? Quemó 550 calorías y tuvo una duración de 1 hora, 15 minutos, 30 segundos. Y así sucesivamente para todos los diferentes usuarios que realizaron ejercicio. Recordemos que un usuario puede realizar pues 5 workouts. Pueden ser diferentes o pueden ser del mismo deporte. Luego tenemos las métricas que corresponden pues a diferentes deportes. Máxima altitud, vueltas, total brazadas, total steps, total pasos caminados, total número de golpes, intensidad de los golpes, distancia y el promedio de la velocidad. El Sport Matrix, que es prácticamente es nuestra tabla más esencial que tenemos dentro de esta base de datos, porque esta base de datos, esta tabla específicamente tiene relaciones de 3 entidades distintas. Entonces esta tabla de acá es bastante interesante. Si se fijan muy bien, son puros números y esto realmente le gusta al procesador, porque al final lo que es el procesador pues son cuestiones matemáticas, o sea, operaciones matemáticas, que es todo esto de acá. Y bueno, estas relaciones se refieren, por ejemplo, aquí yo pues le he puesto este comentario de acá que se refiere a las métricas del ciclismo, a las métricas de corredor, de natación y de boxeo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Simplemente es insertar toda esta data nuevamente. Hay dos formas de hacerlo. Entonces vamos a hacer el camino más sencillo, que es por medio del CLI. Entonces, para visualizar un dato, pues recordemos, vamos a hacer un show databases primero para visualizar cuáles son las bases de datos. Vamos a usar nuestra base de datos de Smartwatch. Vamos a hacer un use, nombre de la base de datos y listo. Vamos a hacer un show tables para ver cuáles son las tablas que tenemos y son 7 tablas. Ahora, yo le quiero decir a SQL que me muestre todos los datos que hay en una tabla. ¿En qué tabla? En la tabla de usuarios. Entonces eso lo hacemos por medio de seleccionarme todos los datos que hayan en la tabla de usuarios, punto y coma al final. Le damos enter y me dice que está vacío. Perfecto, es lo que yo ando buscando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto de acá. Vamos a hacer lo mismo, solo que para este caso yo le he puesto visualization no, le he puesto DML. Entonces DML, que se refiere al manipulation, dentro de los manipulation está el statement del insert. Entonces yo le he puesto dml-app-smartwatch.sql. Eso se refiere a cada una de las inserciones que vamos a realizar en nuestra base de datos de cada una de las tablas. Voy a dar enter y listo, ya se han insertado. Voy a regresar a mi sistema gestor de base de datos que tengo ya seleccionada mi base de datos de III de DDBD, que se refiere a Introducción a la Ingeniería de Datos y Diseño de Base de Datos, Smartwatch. Voy a hacer otra vez un select from, seleccionarme todos los datos que existan dentro de mi tabla de usuarios. Voy a dar un enter y ahora me aparecen todos estos 14 usuarios de acá.